Perfecto, listo. Arranca, mi Luis. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Bienvenidos, buenas tardes, bendiciones. Es un placer nuevamente estar con todos ustedes. Pues tocando el tema, ¿no? El día de hoy, recuerden el tema reactivación económica, abrir o morir. Caray que estamos pues todos creo que preocupados ya, asustados algunos y bueno, pues todos orando y rezando para que cada día haya menos contagio y estemos cada día mejor. Nuevamente, buenas tardes y bendiciones. Vamos a presentar a cada uno de los participantes en esta ponencia que tenemos y bueno, pues para que también nos apoyen y den su punto de vista y veamos qué planes o qué creen que podamos hacer pues para ir mejorando y aclarar todo el panorama de todos. Bueno, licenciada Pamela Carrión, muy buenas tardes, maestra en Derecho, actualmente se encuentra en el Juzgado Federal Penal, es activista social en varias asociaciones y una de ellas es ASPADEM. Licenciada Pamela, muy buenas tardes. Héctor Ortiz, lo conocemos, comunicólogo, periodista, gran ser humano, enorme. Tengo el gusto y placer de conocerlo personalmente. Pero bueno, él no puede estar con nosotros el día de hoy por un asunto de fuerza mayor, personal, pero también bendiciones y mejores deseos para él. Sergio Ángelo Ávila tiene un MBA, o sea, un máster en Business Administration, y actualmente es presidente nacional de la CANAGIM. Edgar Yamil Gitani, muy buenas tardes, también buenas tengo noches. el gusto de conocerlo personalmente, considero que un gran ser humano, considero que enorme poblano, gran ser humano y preocupado sobre todo por toda la sociedad. Bueno, Edgar Yamil Gitani Ortega, licenciado en Derecho, actualmente es empresario, abogado y escritor, un ciudadano pues, que busca mejorar y transformar con ética, valores y educación toda nuestra ciudad y obviamente pues, a la juventud, que es con lo que yo creo que tenemos que iniciar. Antes se decía que los jóvenes eran el futuro, yo digo que son el presente de cualquier país, cualquier ciudad, cualquier colonia y cualquier hogar. Y la licenciada Karina Ruiz Ulloa, licenciada en Derecho, actualmente se desempeña como consultora política y delegada acreditada de la Federación de Líderes de Naciones Unidas. A todos muy buenas tardes y si no hay otra cosa, pues le damos inicio y me gustaría iniciar con la licenciada Pamela Carrión. Muy buenas tardes y adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Luis. Muchísimas gracias. Pues antes que nada agradezco la invitación. Saludo al presidente nacional de ASPADEM, al licenciado Cristian, con mucho cariño también a mis amigos, al licenciado Sergio, al licenciado Edgar, con mucho respeto a Rosalía y bueno, a la gente que actualmente nos acompaña y que nos ve. Bueno, pues en este tema a mí me gustaría en principio sentar algunas bases. Creo que siempre es muy importante hablar de algunos temas estadísticos para poder tomar una opinión o una determinación. Me gustaría compartir algún análisis que realicé respecto a la reactivación económica en el estado de Puebla. Bueno, estuve analizando algunos datos que nos arrojó el INEGI, específicamente en el producto que acaba de publicar 2020 conforme al censo de población. En el estado de Puebla tenemos una población total de 6.583.278 habitantes. Esto es, nosotros en el estado representamos el 5.2% de la población nacional. En ocupantes por vivienda tenemos aproximadamente 3.8 y personas de población de más de 60 años son 621.419. Esto es, en nuestro estado, el 9.4% de la población tiene más de 60 años. En el aspecto de escolaridad, quise poner esta gráfica porque me parece muy interesante también analizar en el aspecto económico de qué rama estamos hablando y cómo estamos también en el estado respecto al tema laboral. Lo que nos arroja esta estadística 2020 es que tenemos el 6.4 de personas sin escolaridad en nuestro estado. En la escala básica, si se fijan, es un tema muy interesante porque tenemos el 52.2% en escala básica, media superior 21.9,
superior 19.4 y no especificado el 0.1. ¿Qué pasa con el PEA? En nuestro estado el PEA es un tema muy interesante porque nuestro PEA, que es, conocemos todos, la población económicamente activa, es el 62%. De ese 62%, el 41% son mujeres y el 59% son hombres. ¿Qué es lo interesante? Que siempre hay que distinguir cuál es el PEA, cuál es nuestra población económicamente activa y cuál es la población económicamente activa ocupada, que es una parte completamente distinta, porque una cosa es tener a personas en una edad suficiente para un empleo y otra cosa es que esas personas tengan un empleo remunerado a través del cual están obteniendo sus ingresos. En este porcentaje de PEA ocupada, lo que nos reporta el INEGI en este momento es el 98.3, 98% hombres y 98.9 mujeres. Yo considero que esta cifra va a tener una disminución muy, muy importante y muy trascendente en nuestro estado respecto a, pues, el fenómeno de salud pública que estamos viviendo actualmente, el COVID, y a la tasa de desempleo tan tremenda y tan terrible que tenemos también a nivel nacional. En la población afiliada a algún sector de salud, que también es interesante analizar, puesto que vamos a hablar de la reactivación económica, el 58.5 personas en nuestro estado están afiliadas al INSABI, 31% al IMSS, en el ISSSTE o ISTEP, el sector de gobierno, el 6.8, 1.12 del IMSS Bienestar, el 0.8 en Pemex, Defensa Nacional o Marina, 1.9 en institución privada y 0.9 en cualquier otra institución. Ahora, ¿qué es lo que nos dice el Estado con corte al cierre del 2 de febrero de este año? No se han publicado todavía, Luis, las cifras respecto al 3 y al 4, mucho menos el día de hoy, porque seguramente se estarán haciendo esos cortes. Sin embargo, en el Estado tenemos 60.511 casos positivos. De esos 60.511, 7.727 son defunciones. Estamos viendo un tema muy complicado, obviamente, no solo en nuestro sector estatal, sino también a nivel, pues, federal, mundial. Sin embargo, bueno, la economía se está viendo gravemente afectada y todos los empresarios están teniendo un problema gravísimo, así como todos los emprendedores. En este análisis que hace también el INEGI, particularmente en uno de 2015, que es la encuesta Intercelsal, que no ha publicado otros datos más actualizados, hace un visualizador analítico para el COVID y divide también cuáles son las ramas de actividad que tenemos en nuestro estado. Voy a señalar algunas para ser muy breve, muy particular, y nos dice que en el comercio al por menor de abarrotes y alimentos tenemos 67,000 establecimientos aproximadamente. De esas, 117,000 personas están ocupadas. En servicios de preparación de alimentos, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, estamos hablando de 87,000 personas ocupadas. Esto es interesante analizar la cantidad de gente que se está viendo afectada por la pandemia y por todos estos problemas que estamos teniendo actualmente a nivel económico. Observo también que han emitido por parte del Estado, así como por la Federación, algunos instrumentos jurídicos respecto de protocolos y cómo se va a llevar esto a cabo. Considero que han sido muy positivos. Sin embargo, bueno, pues ya en otras participaciones, con mucho gusto, creo que los podemos ahondar. Yo creo que hay algunas medidas que se han tomado de manera muy correcta, muy positiva. Esta es una responsabilidad, yo considero social, es una responsabilidad de todos y lo que estamos buscando es de alguna u otra manera que se pueda reactivar este tema en el Estado, porque pues realmente la gente se está viendo muy afectada. Muchas gracias, Luis. ¿Agregar algo más? ¿Perdón? Tenemos un poquito de más tiempo, digo, si gusta agregar algo más. Ah, perfecto. Si tenemos tiempo, sí, con mucho gusto. Pues sí. miren, de estos datos que yo estaba analizando del INEGI, me pareció muy interesante poder plantear qué estrategias puede llevar realmente el Estado y en específico los municipios. Yo creo que una parte muy interesante son las acciones que a nivel municipio se pueden realizar. Repito, creo que las acciones que se han tomado tanto en la federación, en el estado y por supuesto también en municipios han sido muy positivas. Todos hemos tratado de realizar lo mejor posible ante este fenómeno que ha sido tan complicado y que a todos por supuesto nos tomó por sorpresa y que no hemos podido concluir. Sin embargo, creo que en el tema económico sí
debemos de buscar algunos incentivos o debemos de buscar algunas herramientas a través de las cuales podamos ayudar a nuestra población a salir adelante. Han sido varios meses, podríamos decir casi un año, en donde varios sectores han estado cerrados y se han visto afectados. Observo, por supuesto, el decreto. Ya. Sí. Sí, no te escucho. Adelante. Gracias. Gracias. Observo el decreto que se emite por parte de el Estado, en donde actualmente pues tenemos una apertura del 20 o 30% dependiendo de la rama en la cual se está trabajando. Creo que los protocolos que se están aplicando y el protocolo en específico que emitió la Federación me parece que es muy interesante. Creo que las áreas de contagio no son particularmente en las áreas y en las ramas que realmente están cuidando a la población porque la están invitando a acercarse a sus negocios, porque la están cuidando y porque al final también tienen que reactivar ellos su economía. Creo que tenemos que plantear algunos puntos en cadena de cómo podemos ir mejorando este aspecto y realmente creo que sí es necesario poder reactivar y echar adelante pues toda esta parte económica que realmente nos está afectando como Estado. Gracias, Luis. Ok, muy bien, excelente. Le damos la palabra al licenciado Ángelo. Ángelo, parece que su micrófono está apagado. ¿No lo escuchamos? ¿Ya me escuchan? Ahí está, sí. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación a Aspadem y pues bueno, por darnos la oportunidad de poder platicar hoy con todas las personas a través de este Zoom. Creo que es muy importante dejar claro que las afectaciones que en este momento tenemos todos los sectores económicos de la sociedad no dependen realmente o meramente de las acciones gubernamentales. Creo que eso es muy importante. Actualmente tenemos una reapertura con un 20, un 30%, donde en la mayoría de los estados del país tenemos una operación reducida, pero la realidad es que aún así no hemos llegado al tope de lo que se nos es permitido. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una desconfianza por parte de quienes normalmente son nuestros consumidores. Hablamos del sector restaurantero, del sector fitness y bueno, pues de la mayoría de sectores que son de consumo o recurrentes, ¿no? Desafortunadamente creo que esto deriva de una falta de información y falta de una campaña de concientización. Debe de haber una campaña también para promover los beneficios que genera reactivar la economía. Creo que hubo o hay una campaña muy importante del quédate en casa, del protégete, y creo que eso es muy bueno y genera una conciencia social más importante. Pero sí también es muy importante que en este caso las autoridades tomen sus precauciones en el proceso de reactivación para que realmente tengamos la capacidad de una reactivación económica y poder volver a equilibrar obviamente en este caso la economía de todos los poblanos. Actualmente no hay un solo negocio de ninguna industria que esté viviendo sus mejores momentos. Creo que esto deriva de una falta de información a la sociedad. Se ha satanizado muchas industrias, hablando de la restaurantera, hotelera y la fitness, específicamente hablando de que son focos de contagio. Y creo que también, así como en su momento se generó esta desinformación, creo que es importante que las autoridades tomen cartas en el asunto para informar con los estudios que ahora se han ido avalando en diversas partes del mundo realmente la situación como tal y cuáles son los verdaderos vectores de contagio. Como ahora se ha comprobado tiempo después, ya hablamos de casi un año de esta epidemia, hablamos de vectores de contagio como el comercio informal, el comercio ambulante y sobre todo el transporte público. Desafortunadamente, si bien es cierto que estamos limitados en espacios entre un 20 y un 30%, la mayoría de negocios de todo el país, tenemos representación en Nuevo León, que acaban de regresar actividades el día de ayer, si no estoy mal, el día de hoy, y Jalisco, que acaba de regresar actividades, y bueno, una serie de Tamaulipas también, que están regresando actividades, están muy abajo de la capacidad permitida.
¿Esto qué es lo que está generando? Una falsa percepción de un lugar inseguro, hablando del tema de contagios y de salud, pero por lo cual también no se ha demostrado en el transporte público, por ejemplo, que el hacinamiento, porque el transporte público sigue operando al 100%, es realmente una de las causas número uno de contagio. Creo que debe de haber una campaña por parte de los gobiernos para también generar esta campaña de difusión donde se le explique a todos los ciudadanos que con los cuidados adecuados los negocios son seguros y que de alguna forma podemos buscar esta reactivación económica que necesitamos. Actualmente hablamos de un 20 a 25% de pérdida de espacios de trabajo. Si bien el empleo formal o registrado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social se ha notado menos impactado, la realidad es que en México menos del 50% de empresas o de negocios realmente tienen asegurado a su personal. ¿Esto qué pasa? Que, bueno, quienes no estaban normalmente dentro del Seguro Social y quienes no cubrían las cuotas obrero-patronales de estas personas, pues bueno, no aparecen en el índice. Es algo muy similar a lo que está pasando ahorita con la cantidad de muertes que tenemos registradas. Hablamos de 150,000, 160,000 muertes, cuando, bueno, ya demostraron ahorita con las cifras oficiales que tenemos una diferencia entre la mortalidad de años anteriores contra la del año 2020, 3 veces superior, ¿no? Es algo muy similar lo que va a pasar en cuanto esto se vaya regularizando. Realmente la pérdida de empleo es muy superior a la cual se ha dicho, se ha demostrado, porque no estamos considerando esta parte del comercio formal, pero no dentro de la legalidad al 100%. Ahí es donde realmente vamos a ver una disminución de la economía. Son los primeros que están sufriendo el impacto de esta crisis económica que estamos viviendo, porque normalmente son los sujetos que no están aptos para un crédito, no son aptos para poder apalancarse de alguna manera para salir adelante de estos compromisos y de esta situación económica tan grave, y bueno, son los más vulnerables, ¿no? Si bien es cierto que las grandes corporaciones, las grandes empresas están sufriendo también la pérdida económica, tienen la capacidad, bien o mal, de reajustar deuda, volver a negociar sus tasas de interés y eventualmente, pues bueno, pueden salir adelante a lo mejor sacrificando una pequeña parte de este pastel que ellos ya contaban. Pero los comercios pequeños o realmente estos que llamamos emprendedores son quienes más están sufriendo porque pusieron todas sus cartas en un proyecto que al final de cuentas estuvo destinado a una situación tan complicada como la que estamos viviendo ahora. Y bueno, sumado a la inexperiencia por ser sus primeros negocios o empresas, pues bueno, esto genera una debacle importante que es la que estamos viviendo hoy en día. Creo que es muy importante que haya una campaña de concientización y también de capacitación con todos los emprendedores y negocios que en este momento requieran de asesoría, porque incluso es muy importante la situación fiscal que se vivió en 2020, es una situación muy atípica que vamos a volver a vivir en 2021 y gran parte de los emprendedores ni siquiera tiene idea de cómo poder afrontarla, ¿no? Creo que aquí es muy importante buscar estas opciones donde podamos ayudar a que los comercios que son los más vulnerables puedan tener este tipo de capacitación, orientación y guía por parte de la mano del Estado o en este caso por parte de las asociaciones civiles, donde puedan buscar las mejores formas de salir adelante de esta situación tan grave. Es muy claro que si no hay una recuperación económica rápida o una estabilidad más bien, porque realmente no hablamos de una recuperación en este momento, yo creo que el término correcto es una estabilidad económica en general en todo el país. Lo que se viene durante los próximos 6 meses va a ser una pérdida mayor. Podríamos estar hablando de la pérdida del 50% de espacios de trabajo, sobre todo hablando de todos estos comercios que de alguna manera estaban arrancando o son emprendedores o bueno, tienen las limitantes de algunos giros, ¿no? Por ejemplo, hablamos del área de clubes, antros, cervecerías, bares, etcétera, que, bueno, en este momento, después de casi 12 meses de permanecer cerrados en gran parte del país, no en todos los estados, pero en gran parte del país, bueno, pues en una situación económica muy vulnerable y definitivamente, pues es una cantidad muy importante de personas que se van a quedar en el desempleo, no solamente durante este periodo del confinamiento y del cese de actividades, sino también
posteriormente, cuando esto se regularice, no va a haber espacios de trabajo a los cuales regresar. Por eso es importante impulsar modificaciones que nos den certeza jurídica, como se ha solicitado a algunos gobiernos, como al gobierno del Estado actualmente. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que estamos generando al no darle certeza jurídica a la gente en relación específicamente a los arrendamientos es que sufran muchas veces del abuso de arrendatarios que en este momento no son consecuentes con la situación que estamos viviendo todos hoy en día. Creo que todos hemos visto o escuchado o vivimos en este momento una situación de algún arrendatario que no entiende la situación que estamos viviendo y aún con un comercio cerrado quiere cobrar al 100%. Creo que necesitamos darle certeza jurídica a todos los inversionistas que hay en el país. Si bien entendemos que no podemos afectar la propiedad privada, sí debe de haber una, y como lo repetía, certeza jurídica específicamente en el periodo de cierres. Al día de hoy, el caso fortuito de fuerza mayor que se prevé en la mayoría de códigos civiles del país está muy segundos, poco Ángelo. delimitado. Está muy poco delimitado. Entonces, creo que es muy importante buscar esta certeza jurídica. Creo que es la mayor herramienta para evitar la pérdida de inversión y creo que es lo que nos va a poder ayudar a salir adelante de esta situación tan grave. Muy bien. Ángelo, muchas gracias. Regresamos en un segundo contigo. Vamos a darle la palabra a la licenciada Karina. Muy buenas tardes, noches. Adelante. Muy buenas noches, estimado Luis y a todos en la mesa. De antemano agradecer la invitación que me extendieron para estar con ustedes el día de hoy. Y sin duda alguna, el tema de la reactivación económica es algo que nos compete a todos. Pero sobre todo el sector empresarial ha sido de los más golpeados dentro de esta pandemia. En este caso, al ver que mis otros compañeros ya han contextualizado más los estragos de la pandemia, yo me voy a abocar más a lo que son propuestas. Por ello lo he dividido en 5 ejes que siento que tanto las autoridades como los empresarios mismos le tienen que dar prioridad para poder seguir operando. La primera, es importante que se implementen políticas públicas para que exista un subsidio a trabajadores no asalariados, ya que como muchos lo podemos percatar, supongamos en el caso de Canagim, cuentan con instructores o bien maestros que no están atendidos a un salario fijo. Y también entre transportistas, como lo es el servicio público, mercantil y ejecutivo, que también ellos tienen más que nada ingresos propios, generan sus propios ingresos, además de los meseros y también todo tipo de comisionistas que son parte de esta reactivación económica a la cual el gobierno no ha extendido ese tipo de apoyo para que puedan seguir dedicándose a lo que les compete. Más que nada, no ha habido esa empatía hacia ellos y a los trabajadores en general, ya que como gobierno ellos se han dedicado a segmentar las actividades esenciales y no esenciales, pero realmente desde mi perspectiva personal, al momento de que tienes que proveer una familia e ingresar a una casa, toda actividad es esencial. Entonces sí es importante generar alternativas para que puedan reglamentar el tema de operatividad de los comercios y de las empresas en general. Otra es también regular y establecer reglamento de operación para el comercio informal, llámese ambulantes y vendedores de thrift store o second hand, que es una nueva alternativa que nació a raíz de la pandemia, ya que son vendedores en plataformas digitales, llámese Instagram, Facebook, que buscan generar esa economía a raíz de los desempleos generados por lo mismo de la COVID-19. Entonces, el enorme problema acá es que va a ser un tema demasiado complicado, reeducar a un comerciante ambulante o a un comerciante informal para que pueda dirigirse en la legalidad, ya que muchos de ellos llevan años o generaciones dedicándose a lo mismo y que ellos ven esa especie como de ingreso o de ganancia operando desde las calles, pero también es salvaguardar la integridad física y de salud de los usuarios y sobre todo de ellos como comerciantes, ya que al momento de no reglamentar y de no regular su funcionamiento se convierten en un foco importante de propagación del virus. Entonces es ahí donde seguimos recayendo en lo mismo.
La tercera es condonación de impuestos como ISR y acceso a trámites para empresarios y negocios nuevos. Es bastante catastrófico el número de negocios que han cerrado a lo largo de la pandemia, pero también con ello viene la generación de negocios nuevos. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Hay arrendatarios que han reducido sus ventas, que incluso han tenido la oportunidad de prestar estos espacios para poder arrendar de una manera muy accesible. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay algo que a mí me llama bastante la atención, que es la forma en la que el gobierno comunica las alternativas para los empresarios. Y una de ellas es romantizar la quiebra de los empresarios. No supongamos, empresas como, supongamos, el restaurantero, que generaba cerca de 20 empleos, que estaba bien establecido, que llevaba años de funcionamiento y que tuvo que cerrar porque ya no pudo sostener las nóminas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El restaurantero grande se convierte en un, supongamos, no sé, un vendedor de hamburguesas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El gobierno busca comunicar romantizando este tipo de quiebres, pero realmente no les brinda esa certeza y las alternativas para que sigan operando como lo vienen haciendo. Entonces, el detalle acá es que no debemos de romantizar este tipo de acciones y confundirlo con temas de historias de superación personal. O sea, realmente se debe generar estas alternativas para que los negocios dejen de cerrar y que sobre todo haya estas comorbilidades para que puedan generarse más empleos. La cuarta también, y yo siento que es muy importante, que va muy apegado a lo que comentaba Sergio, es que debe de estar una capacitación por parte de autoridades, donde las autoridades y los empresarios cuestionen para la implementación de medidas operativas y sanitarias con la finalidad de mejorar su servicio y condiciones en las que generan este servicio. Este es muy importante para mí, ya que en este caso nosotros sabemos muy básicamente cómo son las medidas sanitarias, el uso de cubrebocas, el método de sanitización, la toma de temperatura y demás. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay una cuestión bastante predominante donde abunda la ignorancia o sobre todo este tema como de conformismo. ¿Por qué? Porque podemos ir ya sea a X negocio grande o pequeño, pero realmente ¿cómo están implementando estas medidas? El tapete sanitizante, el cual no llevan, supongamos, está todo seco, o la toma de temperatura con el termómetro que lo toman en la mano, más que nada arraigado a muchos mitos, por así decirlo, de todos estos mitos urbanos que se han generado en la sociedad civil y que se han difundido a través de las redes sociales, más que nada para tratar de abatir la infodemia que se ha generado dentro de todo este contexto de COVID-19. Entonces también es importante que los usuarios y los empresarios, más que nada los consumidores, se pongan la camiseta y que estén en la mejor disposición para poder hacer equipo. Y la 5 es algo que también ha habido en otros estados, pero en Puebla no ha habido como tal una política pública en la cual enrudezca esta parte, que es el uso de cubrebocas. Nosotros podemos ir por las calles y ver a la persona que no lleva cubrebocas, subirte al transporte público y que esté atascado y que el mismo chofer no use cubrebocas y que el usuario que aborde la unidad no lleva tampoco cubrebocas. Entonces también esto es muy importante destacar. Entonces sí sería un poco prioritario que tanto el Ejecutivo como las autoridades municipales generen estas sanciones para incentivar el uso de cubrebocas. Realmente en Puebla no ha habido la comunicación idónea, a mi punto de vista, muy a reserva de lo que los demás opinen, al igual es muy respetable. No ha habido como que esta comunicación de la importancia del uso de cubrebocas. Es muy importante las campañas, como lo comentaba Sergio, pero también en este caso cómo hacerlo y qué tipo de cubrebocas usar. Más que nada porque lo que podemos apreciar muchos de nosotros es que realmente hay muchísimos vendedores de cubrebocas, pero la gente ignora cuáles son los cubrebocas que tienen cierta efectividad para poder usar y sobre todo salvaguardarse de la propagación del virus. Entonces, en mi caso, yo hago mucho eco en estas propuestas que he generado desde mi perspectiva personal y que yo siento que es importante que se atiendan, pero al concluir mi intervención resalto mucho la parte de la cohesión que deben generar autoridades con el sector empresarial. Y sería todo por el momento.
Muy bien, licenciada Karina, muchas gracias. Vamos a dar la palabra al licenciado Yamil. Nuevamente, buenas noches, adelante. Muy buenas noches a todos. Gracias por la oportunidad de comunicarme con todos ustedes. Primeramente, hay muchas necesidades actualmente en toda nuestra ciudad. ¿Cuál es más urgente? Realmente todas son urgentes. No podemos postergar una y la otra, pero debe de haber un orden. Cuando nosotros queremos reactivar la economía, antes de abrir una puerta, tenemos que pensar en la salud de la comunidad. Creo que el primer privilegio debe ser eso, proteger la salud de todos los ciudadanos. Estoy de acuerdo en que mucha gente no utiliza el cubrebocas adecuado, pero en la mayoría es porque su situación económica actual no se lo permite. La gente está tratando de cumplir con los requisitos dentro de las medidas de sus responsabilidades personales y de acuerdo a su capacidad económica. Pongámonos a ver que un cubrebocas genera un costo y si la familia tiene 6 o 7 personas en casa, es un costo que se multiplica en forma diaria y constante. Entonces, todos tenemos que buscar la manera de que esos costos se reduzcan, porque primero está la salud, ver por la salud de la familia, los alimentos de la familia, la educación de la familia, y después, bueno, podrán darse el lujo de tener un cubrebocas de gran calidad. O sea, hay que centrarnos, lo que decía el licenciado Ángelo, tiene razón. Estamos en una situación difícil y se va a poner más difícil. Esto no va a durar 6 meses o un año. Tenemos que hacerle conciencia a la gente que esto pueden ser 2 o 3 años, que vamos a tener que estar cooperando, trabajando y cuidándonos. Entonces, el gobierno tiene que ver por su población, que es la que lo sostiene, porque si nuestra población no está sana, no vamos a ir a ningún lado. Entonces, creo que para que haya una reactivación económica, hay que cuidar a la población en primer lugar. Ahora bien, las autoridades, como bien mencionaba la licenciada Karina, tenemos que exigirles que nos den las facilidades necesarias para que nosotros podamos aperturar los negocios, ya sea el negocio con el que normalmente trabajamos o uno nuevo, si es que ya cerramos. Pero para la gente es imposible abrir en este momento un negocio porque es abrumadora la cantidad de inspectores que llegan y le dicen, necesitas tu licencia, necesitas tu permiso de bomberos, necesitas tus extinguidores, luego cae protección civil y luego traen con uso de suelo y la gente dice, o ¿cómo? O abro mi negocio. Creo que aquí es donde la autoridad municipal en toda la República Mexicana, me refiero a todos los municipios, porque esto no depende de los gobernadores ni del presidente. Esto depende de los alcaldes. Cuando un alcalde razona y se pone en lugar del ciudadano, se va a dar cuenta que tiene que ser un poco más considerado, darle oportunidades. Yo creo que este es el momento de decirle a todos, puedes abrir tu negocio y en 6 meses prueba. Si te funciona tu negocio, adelante, ven y saca tu licencia. Te vamos a dar todas las facilidades. Y si no te opera, bueno, hiciste el intento, arriesgaste lo poco que tenías, pero hiciste algo por la ciudadanía, hiciste algo por tu ciudad, te arriesgaste por tu familia. Pero si a todo eso yo le pongo el pie, ¿sí?, de los inspectores, lógicamente que no va a crecer la economía en ningún ámbito. Hay muchos jóvenes emprendedores y necesitamos nosotros apoyarlos, pero apoyarlos en una manera cierta y eficaz. Lo mencionaba la licenciada Pamela y ella nos hacía ver los porcentajes de la población. Entonces, nosotros tenemos una reducción en personas mayores de 60 años, pero son personas que necesitan nuestro apoyo porque la mayoría son jubilados o no tienen jubilación, entonces son una carga para sus otros seres queridos, para su familia. Entonces, podemos ayudarles permitiéndoles abrir una fonda, un puesto, una pequeña carpintería, una herrería, que pongan en práctica y que enseñen
las artes y los oficios que tienen y no ahogarlos con requisitos y cumplimientos municipales. Eso debe suceder en toda la República Mexicana si queremos que México se levante. Esto no es algo nuevo, esto es algo que ya se hizo tiempo atrás, cuando hubo la devaluación de los 3 ceros en México. Esa facilidad dio el gobierno federal. Abre tu negocio, sé tu propio dueño, sé tu propio patrón, y México se levantó. O sea, salimos de eso increíblemente para muchos, ¿no? Pero es el trabajo de la gente con experiencia, con la gente con capacidad, con ánimo, y aquí hay que mezclar la juventud de los emprendedores que traen ideas maravillosas, proyectos fantásticos, con la experiencia de la gente que ha venido sosteniendo a este país. Creo que sí tenemos que exigir a nuestras autoridades que tomen conciencia de que todos formamos una gran ciudad y todos tenemos que participar y a todos nos tiene que apoyar y ayudar por igual. Entonces, ver la manera de que puedan llevar a todos los juntas auxiliares, unidades habitacionales, colonias, pues ese apoyo de brigadas médicas que circulen diariamente y que puedan anunciarse con anticipación para que la gente pueda acercar a su mamá para que le hagan un examen de salud o le puedan tapar la muela a los hijos. Eso lo tiene que hacer cada uno de los ayuntamientos en nuestro país, porque de esa manera apoyamos a la economía, apoyamos al progreso de México, ¿sí? No tiene caso ponernos a regalarles las cosas, no, démosles la facilidad, ¿no? Hay que enseñarlos a pescar para que del diario puedan sobrevivir, ¿sí? Pero si llegamos y les damos el pez en la mano, pues creo que no es la ruta idónea para que los jóvenes emprendedores puedan llegar más alto, puedan sacarle fruto a esa experiencia, a ese estudio que les ha costado tantos años y llega en un momento tan difícil como este, en donde las oportunidades se hacen más escasas y más complicadas. Muchas grandes empresas van a reducir todavía empleos porque la tecnología así lo está demandando. Mucha gente tendrá que trabajar hoy desde casa en su computadora, reportarse a primera hora con la empresa y estar trabajando en la computadora en casa y cerrar la sesión al término de su horario laboral. Pero tomemos en cuenta que se vino permitiendo que las casas sean demasiado reducidas en algún momento. Entonces, ahora que nos tienen encerrados en casa, pues realmente la gente tiene una presión, ¿sí? Una angustia, porque todos en casa, tú tienes una pequeña casa con habitaciones muy pequeñas y todos tenemos que estar en casa, los hijos en la computadora, los padres en las computadoras. ¿Y qué pasa? Cuesta estar en la computadora. Hay un internet que no se ha buscado por parte de las autoridades que se reduzca en costo para que toda la ciudadanía se pueda conectar desde su teléfono, su computadora. Entonces, los municipios deben de brindar esa señal a todas las zonas más pobres de nuestras entidades para que tengan internet gratis en estos momentos que son tan difíciles, para que ellos puedan tomar las clases de la escuela, puedan conectarse a su trabajo, estén en contacto y puedan, pues de alguna manera, ayudarse y salir adelante. Hay muchas cosas por hacer que no nos cuesta tanto, ¿sí? Lo que nos está sucediendo es que estamos dejando que el de junto arregle la vida y nosotros no le estamos dando la importancia que esto tiene. Tenemos que aprender que una sociedad, para salir adelante, primero tiene que estar unida. Entonces, hay que unirnos como sociedad y demandar a nuestros representantes gubernamentales en todos los municipios que se nos atienda. Están obligados a atendernos porque ellos cobran de lo que pagamos de impuestos. 40 segundos, licenciado Yamil. Entonces, tenemos que ver la forma de que nosotros podemos congregar a esta sociedad para que exijamos. Eso sería mi plática. Excelente, excelente. Digo, sabemos que todos tienen un tema bastante extenso porque da para mucho. Enseguida vamos a continuar. Hay algunas preguntas que la gente nos está mandando por vía internet y bueno, quisiera iniciar con ellas. La primera pregunta es para la licenciada Pamela.
Dice, nos pregunta, dice, como abogada, ¿qué propone con los arrendatarios que no quieren bajar las rentas y están desalojando a los emprendedores? Fíjate, Luis, que es un tema muy interesante y es realmente, yo creo que básicamente uno de los problemas más fuertes que tienen todos los empresarios y los emprendedores. Yo analizaba con algunos de los compañeros que actualmente están aquí con nosotros y con algunos abogados platicábamos algunos temas interesantes de cómo buscar algunos incentivos que también ellos puedan tener, porque al final, bueno, pues esto es un tema que se viene también en cadena, ¿no? O sea, la persona renta un espacio, pero ese espacio no se puede abrir o tiene un porcentaje del 20% y al final, bueno, pues obviamente eso se reduce también el salario porque tiene que pagar a la gente que atiende a ese lugar y al mismo tiempo paga renta, pero la persona a la cual le paga la renta, pues también tiene necesidades y tiene una casa y tiene ciertas cuestiones. Entonces, yo creo que es un tema en cadena que se tiene que analizar. Yo planteaba ciertos incentivos que también se pueden buscar a través del gobierno. Yo creo que analizando algunos puntos interesantes en impuestos, algunos otros temas que se puedan regular, que de cierta forma también se pueda apoyar a la persona que está dando en arrendamiento su inmueble, pues no, creo que también podría ser interesante porque al final todos nos estamos viendo afectados. Un tema que estaban comentando mis compañeros y que yo creo que también es de mucho valor es que esto es una responsabilidad social, esto es una responsabilidad también de todos. Independientemente de las acciones buenas, malas, a mi punto de vista, que han sido correctas de la federación, del Estado y también de los municipios, creo que todos nosotros tenemos un punto muy importante en el cual debemos de cumplir y nosotros también debemos de cuidarnos para cuidar a todos los demás. Comentaban mis compañeros que observan que la gente sale, ¿no? Que va a lugares en donde, no sé, hay mucha gente, por ejemplo, comentaba Karina, ¿no? En transporte público, etcétera. Hay gente que no está cumpliendo las reglas. Bueno, pues es que todo eso también está afectando la posibilidad, a mi punto de vista, de que podamos sumar esfuerzos entre empresarios, también con el gobierno, porque pues también es una realidad que el tema de ocupación hospitalario nos está rebasando y el tema de contagios y el tema de enfermedad pues está siendo muy complicado. La población en general, bueno, pues se está viendo muy afectada, la edad, apoyamos y vemos la responsabilidad que tenemos entre todos, creo que puede ser una salida muy interesante. Y en ese tema que platicamos en particular, Luis, yo creo que sí podemos analizar ciertos incentivos que los sectores que están involucrados pueden tener algún tipo de beneficio, porque realmente no solo es un sector vamos, no es solo el sector restaurantero, no es solo pues en general toda la población podamos de alguna manera también sobrellevar el tema y sobrepesar entre pues todas las necesidades. Estamos teniendo problemas Que con el tiene cada uno de internet estos sectores. de la licenciada Pamela. Ok. Bueno, bien. Tenemos una pregunta también para el licenciado Sergio. Dice, he leído que una propuesta de Canajín, que la copió del Ayuntamiento de Puebla, en rehabilitación de personas post-COVID. ¿Qué nos puede comentar, licenciado? Son dos puntos que quisiera abordar, retomando lo que le preguntaban a Pamela hace unos minutos. Nosotros ya hicimos una solicitud al gobierno del estado, que en este momento está siendo revisada por el área de asuntos jurídicos del gobernador, específicamente en la modificación al Código Civil del Estado de Puebla, en el artículo 2296,
y si no estoy mal es el 2201, donde habla de caso fortuito o fuerza mayor. Esto ya está previsto en casi todos los códigos civiles del país. Si tú rentas un espacio, obviamente no hablo de casa habitación, hablo de un espacio comercial, tú lo rentas para que te dé un lucro, por lo tanto tú lo abres para poder generar un lucro, tener una utilidad, pagarle al arrendatario y que lo puedas operar. Hemos solicitado que haya una modificación a esta excepción, habla de casos fortuitos o de fuerza mayor hasta por un periodo de 6 meses. Esto habla de una reducción del arrendamiento o en su defecto de la cancelación de cualquier tipo de cobro durante ese periodo. Pero ¿qué pasa cuando rebasamos los 6 meses? Somos sujetos a una rescisión de contrato y obviamente hablamos de un lanzamiento. Entonces, ¿qué es lo que estamos solicitando a los gobiernos de todo el país? Que haya una modificación en estos códigos, específicamente en estos artículos, para tratar de evitar esa pérdida de empleos. No es lo mismo que regresemos en 6 meses o en 12 meses a poder regresar a operar y tengamos los mismos espacios con las mismas oportunidades de empleo y que pareciera que le hubiéramos puesto una pausa a la situación económica del país, a que regresemos con una ola de desalojos y con una pérdida enorme de los espacios de empleo, ¿no? Y una pérdida terrible de empleos, que sería lo que vendría. Obviamente, para no afectar de una manera tan fuerte al arrendatario, lo que estamos pidiendo es que también haya una modificación para condonar impuestos municipales, hablamos a lo mejor de predial y otra serie de cosas que de alguna forma ayudaría a equilibrarlo para que de alguna forma la cadena no se rompa, ¿no? Y tampoco generar un daño de forma tan directa al arrendatario. Pero al final nosotros, como empresarios, rentamos los espacios para no comprarlos justamente con la idea de poderles dar un uso. Y hacemos una inversión que muchas veces es millonaria o multimillonaria para adecuar espacios para nuestro fin. Entonces, al ser sujetos a esta situación tan corta de tiempo, de 6 meses, cuando ya llevamos 12, lo que genera es abusos por parte de los arrendatarios. No estamos negados a cubrir los costos de mantenimiento y de operación de los espacios, pero sí específicamente a que sea lo justo para que todos podamos sobrevivir, porque realmente hablamos de la supervivencia de los espacios, de los empleos y obviamente también del mismo empresario y bueno, también de los espacios que al final de cuentas se están rentando, ¿no? Y por parte de lo que hablaban de la solicitud que nosotros hicimos hace el mes de diciembre, nosotros invitamos a una cantidad importante de entrenadores y profesionales, no solo de Puebla, sino de todo el país, a capacitarse gratuitamente con nosotros para lo que denominamos readaptación y recuperación post-COVID. La realidad es que sabíamos que iba a llegar este momento, que iba a ser necesario recuperar a la gente que venía con un daño pulmonar mínimo, pero sí de forma importante, y ayudarles con espacios deportivos, obviamente con actividad física para recuperar esa capacidad pulmonar. Tuvimos una cantidad importante de personas inscritas, hablamos más o menos de 1,200 entrenadores profesionales entre el estado de Puebla, Chihuahua, Tamaulipas y bueno, una serie de lugares donde dimos estas capacitaciones gratuitas para poderlos ofrecer a los gobiernos para que pudiéramos ayudar a solucionar este problema, para no sobresaturar los hospitales, porque al final de cuentas, ¿qué pasa? Mucha gente ya está dada de alta, pero sigue con molestias a lo largo de un periodo largo de tiempo derivada de la reducción en su capacidad pulmonar, ¿no? O cardiopulmonar. Esta propuesta la hicimos pública, la hicimos el 29 de diciembre, si no estoy mal, invitando a los gobiernos municipales y estatales a sumarse en esta propuesta para que los espacios deportivos, de los cuales tenemos miles de metros cuadrados, pudieran de alguna forma funcionar como estos espacios de readaptación o rehabilitación. Y lo que terminó pasando realmente fue que nos robaron la idea, lo hicieron ahora algunos municipios, en donde ellos ya dijeron que van a abrir los parques solamente para rehabilitar a gente post-COVID. De entrada, desde el tema rehabilitar, es por lo mismo que les falta experiencia en esto, porque la palabra sería readaptar o recuperar. Al hablar de rehabilitar, hablamos de un proceso fisioterapéutico. Entonces, les falta esa experiencia. Nosotros ya llevábamos analizando varios meses esta situación y ahora quieren improvisar, ¿no? Entonces, bueno, pues ofrecimos gratuitamente poder apoyarlos con lo que ya capacitamos. Bueno, pues estamos a la espera para que no generen un daño. Si alguien va a un parque, no sabe cómo rehabilitarse, pues yo no sé si le va a preguntar a un árbol cómo le hace para recuperarse en su daño pulmonar, ¿no? Entonces, bueno, estas son las opciones que estamos presentando.
Excelente, licenciado. Regresamos también para el cierre que vamos a hacer. Tenemos una pregunta también para el licenciado Yamil, pero aprovechando, el licenciado Pame, 2 minutos más. ¿Quiere agregar algo de lo que nos estaba comentando? Nada, Luis, muchísimas gracias. Cedo el espacio para el licenciado Yamil. Gracias. Excelente. Bueno, muy bien. Ahorita regresamos como quiera. El licenciado Yamil, tenemos una pregunta para usted. Dice, en México, los ayuntamientos están endeudados con multas, endeudando con multas a los emprendedores. ¿Qué podría proponer? Yo creo que es necesario que los alcaldes de todo el país recapaciten con la forma en que están actuando. Ahorita, como bien lo mencionaba Ángelo, la licenciada Pamela y Karina, los negocios están cerrando, la gente no tiene ese flujo económico acostumbrado. Entonces, las horas de trabajo apenas si les permiten ir subsistiendo y saliendo al día a día en todos los ramos y en todas las situaciones y estratos sociales. Esto es parejo para todos. Y el único que no está siendo parejo es el sector de los ayuntamientos en la República Mexicana. Multan a todos, lo limitan en oportunidades para abrir un pequeño comercio o para reducir el comercio que tienen. Tal vez un gran restaurante puede seguir funcionando, pero a lo mejor con el 25% de su capacidad. Entonces hay que dar la oportunidad, pero no es así. Estamos viendo que las licencias se ha convertido en una situación muy difícil de adquirir, el uso de suelo, con las oficinas que abren y no abren, obtener permisos de bomberos, las verificaciones de protección civil, vienen a bloquear todas las oportunidades de los jóvenes. Si nosotros no les damos oportunidades a la nueva generación, a esos jóvenes que quieren abrir un negocio, ahorita que pueden y tienen la economía para hacerlo, y nos esperamos a que en 2, 3 años les demos la oportunidad, no van a tener el recurso económico, se lo habrán gastado, ¿sí? Tú no puedes tener tu dinero en un cajón, porque el dinero se va haciendo menos. Tienes que ponerlo a trabajar para que esto crezca, la economía se active. Es una cadena. Entonces, los ayuntamientos no jalan parejo. Imagínate que la ciudadanía es una gran cadena de acero y el ayuntamiento quiere ponderarse con un eslabón más grande de los demás para marcarnos que están dominándonos, que tenemos que cumplir con él, que tenemos que estar a lo que él ordena. Lógicamente, en el primer estirón se va a reventar la cadena, porque cuando todo no es parejo, cuando no tiene la misma fuerza, el mismo apoyo, el mismo entusiasmo, tiende a reventarse por algún lado. Y es lo que estamos viendo con los ayuntamientos. No se ponen la camiseta de la ciudadanía. Muchos maestros, como mencionaba Ángelo, de todo tipo de gimnasios y profesores que no solamente dan clases en los gimnasios, que dan clases particulares a las personas, no tienen empleo. La gente no los llama para que no vayan a llevar COVID a su casa porque tienen bebés o tienen personas mayores. Entonces han perdido también el trabajo. ¿De qué van a vivir? ¿Sí? Es muy, muy fácil decir que nada más se abren los parques para la gente que necesita recuperarse post-COVID. Yo creo que los parques deben de ser una oportunidad para todas las familias para que salgan de ese encierro, de esa angustia, de esa tensión que tenemos todos los mexicanos en este momento. Todos nos estamos cuidando, estamos tratando de seguir con nuestras actividades, pero cuidándonos lo más posible. Eso tensiona a todos. Entonces tenemos que darles áreas de esparcimiento, de relajamiento, de convivencia familiar, con todas las medidas de seguridad, pero el municipio no ha pensado en eso. El municipio nada más está pensando en cómo recaudar más dinero. Todos los municipios, todos los que trabajan en el municipio tienen un sueldo, que lo cobren, que nos dejen de molestar a todos los ciudadanos, que se acaben las multas, que se acaben las amenazas, que se acaben las mordidas, por lo menos hasta que salgamos de esta situación tan difícil, porque ya parece que es una obligación que nosotros tengamos que estar cooperando con ellos, aun cuando no hay actividad económica justa y activa. Muy bien. Licenciado, muchas gracias. Regresamos en un momento. Pregunta para la licenciada Karina. Dice aquí, como joven líder,
¿Qué propone que los chicos hagan para generar recursos al no haber trabajo? De acuerdo, muy buena pregunta. Lo que comentaba al principio de mi intervención es que algo que tomó mucho auge dentro de este periodo de aislamiento por el virus de COVID es la venta a través de plataformas digitales, que en este caso fue la creación de tiendas en línea de thrift store o de second hand, en la cual los jóvenes lo que hacen regularmente es ventas de segunda mano o bien ventas de bazar. Esto es muy importante ya que muchos jóvenes al ver el tema del desempleo con papá y mamá o incluso verlo por la oportunidad de poder seguir estudiando porque realmente fue un rezago importante en cuestión de educación también, ya que nuestro sistema educativo como tal exigía ciertas condiciones para poder seguir estudiando. Dos de ellas, que es una computadora e internet. Pero realmente a raíz de estos desempleos, ¿dónde íbamos a tener para poder comprar una computadora o tener acceso a internet? Entonces, realmente el sistema educativo no veló en ello. Entonces, a raíz de esto, los jóvenes empezaron a pensar en alternativas para poder generar economía y así poder seguir estudiando. Desafortunadamente, no hay familias que corrieron con la misma suerte, pero también es importante destacar esta parte de emprendimiento. Más que nada, algo el cual entorpeció bastante esta actividad fue que las autoridades municipales se siguen portando demasiado intolerantes. ¿En qué aspecto? Desde mi perspectiva personal, he tenido la oportunidad de conocer mujeres, hombres que se dedican a esto actualmente, porque la realidad es que trabajo no hay. Y sobre todo con el segundo rebrote, muchísimo peor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al momento de que tú compras, vendes algo en línea, lo que tienes que hacer es entregarlo personalmente y determinas cierto espacio para poder acordar la entrega. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al momento de que te veían con cosas o objetos que hasta cierto punto tenían valor, los primeros que llegaban a un nivel de hostigamiento era la policía municipal o varias autoridades, los inspectores del ayuntamiento, el cual lo que hacían era desalojar a estas jovencitas, a estos jovencitos y no concretaban su venta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esto lo que hace es que los deja en un estado de indefensión bastante severo. ¿Por qué? Porque no solamente es el hostigamiento de las autoridades municipales, sino también es la cuestión de peligro que corre cada uno. ¿Por qué? Porque desafortunadamente a raíz de esta pandemia también se disparó el tema de inseguridad. Entonces, muchos de estos jóvenes son latentes o propensos a bien a un asalto o a un robo de cualquier condición. Entonces, sí es importante que también en este momento de establecer lineamientos o reglas de operatividad, también ellos entren. ¿Por qué? Porque no solamente fomentan el consumo local, también son un factor bastante importante de reactivación económica. O sea, todo lo que regule un flujo circulante de economía se le debe de priorizar y realmente hace falta. Entonces, al no haber empleos, se tiene que también darle esta prioridad a todas estas personas que se dedican a ello. Y más que nada es que en un determinado momento se les tenga o se les brinde la oportunidad de capacitarlos para poder hacerlo regularmente. O sea, realmente sea algo más establecido y sobre todo algo más fijo. Entonces, yo siento que esta parte es la que tengo que destacar y que los jóvenes sacaron la casta. Pero la realidad es que las autoridades también siguen siendo sordos, mudos y ciegos ante la falta de oportunidades que se siguen generando. Entonces, realmente esta pandemia no tiene hasta cuándo acabar, pero lo que sí tenemos que hacer es seguir generando economía y que esta economía por diferentes vías también tiene que ser apoyada. Claro. Muy bien, Karina, muchas gracias. Tenemos otra pregunta, igualmente para la licenciada Pamela. Dice, ¿qué propone que hagan las mujeres que están en casa para generar recursos? Una Sí, ¿me disculpa, Luis, escuchó? tengo fallo, no sé si es hacia mí. Sí. Sí, licenciada Pamela, adelante. ¿Qué propone que hagan las mujeres que están en casa para poder generar recursos?
Gracias, Luis. Una disculpa, comentaba, tengo algunos problemas de internet. Pues mira, ha sido un tema muy interesante. Creo que seguimos con problemas con el internet de Pamela Carrión. Punto de las mujeres. Actualmente las mujeres somos, pues, Si quiere, le pasamos al final, licenciada, para que chequemos su internet. Vamos a preguntar, tenemos otra no sé pregunta. si me escuchan, creo que tengo un poco de problemas con el internet. El licenciado Sergio Ángelo. A sus órdenes. Bueno, para Ángelo, sí, muy bien. Dice, si puede comentarnos qué es más fácil, contagiarse en el transporte público que en los gimnasios, ¿qué opina? Claro, mira, la realidad es que al día de hoy la reducción en el transporte público no ha sido viable. Esto, bueno, obviamente derivado de la alta cantidad de población que tenemos y la falta de transporte para este tipo de situaciones. Tendríamos que aumentar 3 o 5 veces la cantidad de autobuses y de combis para poder dar este servicio. Entonces, pues en automático quiere decir que seguimos teniendo un transporte al 100%, donde tenemos gente, estamos hablando de un promedio de 30, 40 personas en menos de 5 metros cuadrados, y esto en automático, bueno, es un punto muy fuerte del contagio que ahora vivimos. Pero también creo que es importante decirlo, no vamos a detener la epidemia con encierros, no vamos a detener la epidemia tomando decisiones tan drásticas que terminemos afectando no solamente la cantidad de muertes, sino también a la economía de una forma profunda. Creo que tenemos que tomar una decisión equilibrada. Creo que los gobiernos tienen que buscar ese equilibrio entre salud y economía, porque al día de hoy, si bien es cierto que la epidemia nos ha cobrado la vida de muchas personas y es muy lamentable, creo que hay muchas enfermedades y muchas otras situaciones que al día de hoy siguen siendo número uno en la muerte que tenemos todos los días, ¿no? Entiendo que es una situación que, a diferencia de otras enfermedades como el cáncer, que se puede prevenir con los debidos cuidados, y creo que debemos de salir a la calle sin miedo, pero con todos los cuidados necesarios. Y esto creo que es el punto que debemos de enfocarnos. Es lo que hemos nosotros dejado muy claro desde el día uno por parte de la Canagim, que es la necesidad de recuperarnos o recuperar nuestra vida en lo posible, obviamente con la reducción de espacios, o bueno, con la reducción de usuarios, y obviamente también con las medidas sanitarias necesarias, pero tenemos que regresar a la normalidad. Al día de hoy, el 84% de las personas que mueren por COVID-19 son personas, que en personas menores de 60 años, son personas con diabetes, obesidad o hipertensión. Todos estos males se combaten con ejercicio físico, no solamente dentro de los gimnasios, pero sí, como lo comentaba el licenciado Edgar Gitani, bueno, para eso tenemos los espacios públicos que en este momento están cerrados, que deberían estar abiertos, obviamente con alguien encargado de supervisar la sana distancia y las medidas sanitarias, pero sí hace falta espacios públicos y obviamente también privados, donde la gente pueda recuperar esta situación tan importante que es la inmunidad derivada del ejercicio físico. Al día de hoy somos la herramienta número uno, no farmacológica y como medicina preventiva para este tipo de males, incluido el coronavirus. Hablamos de que en los gimnasios, hablando de espacios cerrados, tenemos menos de 0.22% de contagio. En Estados Unidos, que tenemos cifras altísimas y gigantes de contagio y muerte, lamentablemente, se ha comprobado que tenemos un 0.64%. Ni siquiera un 1% de los infectados han salido de los gimnasios, siendo que están abiertos de forma total y sin restricciones de porcentaje. Están con restricciones sanitarias, pero no de porcentaje. Entonces, creo que es muy importante que las autoridades tomen decisiones equilibradas, como las han estado haciendo últimamente, pero también que se sumen los municipios, porque la realidad es que no pueden ser esfuerzos unilaterales por parte de los estados o incluso de la federación si los municipios no ponen manos a la obra. Podemos hablar que de los 217 municipios de Puebla, menos del 10% realmente ha tomado medidas anti-COVID. Entonces, creo que ahí es el punto donde tenemos que enfocarnos. Perfecto. Muy bien, Angelo, muchas gracias. Pregunta para la licenciada Karina. Las escuelas que no tienen clases presenciales y han bajado sus gastos fijos y bajaron solo 20% sus colegiaturas, ¿qué opina? Que en este caso
sin duda alguna, los menos empáticos han sido las escuelas particulares. Sí es considerable la reducción de colegiaturas, pero vamos a destacar esta parte. ¿Qué tanto han apoyado a los estudiantes con la toma de clases? Si bien es cierto, la educación pública ha implementado la parte de teleeducación, en la cual pues crearon como tal un canal donde derivaban los contenidos respectivamente de los temarios de los planes de estudio educativos. Pero las escuelas particulares, ¿qué es lo que están originando para que en realidad tengan la accesibilidad sus estudiantes y puedan seguir tomando clases? Entonces, es importante hacer mucho énfasis en que una reducción de colegiatura es importante, pero supongamos, si una colegiatura cuesta en un aproximado 7,000 pesos, es una reducción del 20% que vienen siendo 1,400 pesos. De ahí lo restante, ¿cómo es que los padres los generan si realmente la situación económica ha golpeado a todos en general? Y no es cuestión de élite, sino es una cuestión pareja para todos. Entonces, yo optaría más que nada porque hagan una especie de plan de becas. O sea, es importante que haya estudiantes que tengan esta accesibilidad para seguir estudiando. Desafortunadamente ha habido tanto niños como jóvenes que han tenido que desertar en esta parte porque la situación económica no se presta. Entonces, además de esto, ver la posibilidad de seguir con la toma de clases. No conozco a detalle el tema de plan de estudios, si es completamente diferente del sistema privado al sistema público, pero también es generar estas alternativas para que puedan seguir estudiando. Y en mi caso, yo propondría que aparte de la teleeducación, también sea una cuestión de grupos de padres de familia organizados. El trabajo en equipo va a ser una clave importante y un factor bastante prioritario para que podamos salir adelante de esto. Pero, ¿qué es lo que pasa? Como lo comentaba el licenciado Gitani, es momento de pasar de la indignación a la acción. Entonces, la sociedad civil ha tenido una respuesta satisfactoria, pero realmente nosotros como padres de familia, o en este caso los padres de familia, ¿qué hemos hecho para que nuestros hijos sigan estudiando? Entonces, una parte acá que yo podría hacer desde una cuestión meramente empática es la organización de la sociedad civil. ¿Por qué? Porque al momento de que nosotros como padres de familia, en este caso, al tener empatía, nosotros podemos seguir apoyando a otras personas. Esta otra también va a ser una clave importante de unidad y sobre todo de cohesión. Entonces, sería importante que no supongamos, hay un padre de familia que hasta cierto punto puede sostener esta parte. ¿Por qué no ir a los vecindarios, a las calles, a las colonias y que haya niños que en este caso tengan la oportunidad de poder gestionar un sistema de conexión a internet que les sea viable para que puedan tomar sus estudios? Además de que también pueden hacer esta parte de gestionar equipos tanto celulares como bien en este caso computadoras en las cuales puedan tener hasta la mitad de precio y así se puedan adquirir. Es un hecho sin precedentes que realmente nos tenemos que innovar y adaptar a la tecnología para poder seguir en muchas cosas, tanto el tema de estudio como el home office. Pero realmente, ¿qué tantas posibilidades nos hemos estado abriendo para poder obtener estos beneficios? Entonces, sí es importante que las escuelas particulares lleguen a un momento en el cual se pongan la camiseta, porque ellos también han sido de los más golpeados aquí en Puebla, sobre todo que ya ha habido cierta cantidad de escuelas particulares que han tenido que cerrar a raíz de la pandemia. Sobre todo que también hay esta parte como de empatía con las familias que hasta cierto punto perdieron sus desempleos y también pues perdieron vidas a raíz del virus. Entonces, es importante que haya una organización y sobre todo un trabajo en equipo para que estos, tanto niños como jóvenes, como universitarios también, puedan seguir estudiando. Entonces, esa es mi intervención. Ok, muy bien, excelente. Tenemos una pregunta también para el licenciado Edgar Gitani. Dice aquí, los empresarios están preocupados por los impuestos estatales y federales. Aún no hay condenación y una real ayuda. ¿Es justo pagar completo si no hay ganancias? Mira, ese es un punto muy grave que no se ha querido tocar por el gobierno. En todos los países, los gobiernos están apoyando a los empresarios y a los comerciantes, como a las instituciones que dan la educación, reduciendo
o deteniendo incluso el cobro de impuestos en forma total, al 100%. Aquí en México no se nos ha dado una bonificación por más mínima que sea. Eso también provoca una cadena, porque esos comercios tienen que subsistir de alguna manera, porque brindan el servicio que ahorita están necesitando la población. Entonces, si el gobierno no se toca el corazón con ellos, no les puede pedir que nos den las ayudas que la población necesita. ¿Cómo le puedes decir a alguien, bríndame en estos tiempos internet gratis para todos, cuando no te bajo el impuesto, cuando no te doy una concesión, cuando no te voy a tomar esa pérdida a cuenta de tus impuestos? Creo que debemos de ser justos de ambos lados, porque tratan de reflejar que el culpable es el empresario, el comerciante. No es así. Tampoco tiene la culpa la ciudadanía. Para eso tenemos un gobierno, para que nos dirija bien, para que nos oriente bien. Pero aunque las disposiciones federales tratan un asunto, las instituciones municipales lo manejan a su forma de ver y de creer. Entonces, el problema se multiplica. Cada municipio se está comportando de distinta manera. Veo que muchos municipios del norte del país están dando concesiones a todos sus comercios, a su industria, para que esto siga adelante. Yo solo me pregunto, si no tenemos bien organizada la situación del COVID, no van a regresar los muchachos a las escuelas, no van a regresar a prepararse. Yo quiero ver que dentro de 5 años tenga alguien que operarse a corazón abierto y el que lo vaya a atender le diga, yo lo aprendí por internet, a ver si se deja que se lo hagan, cuando no tenga ninguna práctica, ¿sí? O sea, no es fácil, hay que ver a futuro. Esto es una observación global que tenemos que hacer del problema, y aquí nuestros municipios se están enfocando únicamente a su localidad, pero están creando grandes problemas que después van a caer en la federación y que va a afectar a todos. Entonces, sí tenemos que presionar los ciudadanos, los comerciantes, los empresarios, para que los ayuntamientos se pongan las pilas y hagan algo por su gente. No te escucho. Perdón, digo que sí, excelente, excelente, una disculpa. Todos estamos en el mismo entendido. Tenemos una pregunta general para todos. Les vamos a dar que en un minuto nos den un punto de vista. ¿Qué opinan de la gente que está abusando en estos momentos de vender tanques de oxígeno a precios de 40, 50 mil, 60 mil, 35 mil, y que está lucrando y que se da todavía el gusto, el lujo, o no sé si llamar, si son hipócritas socialmente, en decir, ando ayudando a la gente? En un minuto, ¿qué nos dicen cada uno de ustedes sobre esto? Bueno, mira, yo te puedo decir que realmente eso es un crimen en contra de la humanidad, que no se debe de permitir ni por la sociedad ni por el gobierno. Cuando esto aconteza, lo correcto es que el ciudadano que está siendo sometido a una negociación de este tipo lo señale a la autoridad, y que la autoridad de inmediato, ¿sí?, corrija esa situación, y que se sancione a las empresas que lo están haciendo, a esas sí, con no permitirles seguir operando, ¿sí?, para que otras nuevas empresas, que es lo que te decía yo, les demos oportunidades, ¿sí?, de que se instalen, porque esto proviene porque no hay competencia. Si ahorita nos permitieran que se abrieran muchos negocios sobre lo mismo, tanques de oxígeno, y la gente que tiene la capacidad económica los apertura, ¿sí?, esto bajaría de precio totalmente a un precio justo y alcanzable para todos. Pero como no hay cómo sacar la licencia, cómo evadir los inspectores, cómo ver protección civil y todo, pues la gente dice, ¿para qué me meto en un problema? Entonces, volvemos, la autoridad tiene que ser responsable. Muy bien. Licenciado Sergio. Claro, mira,
Yo creo que es la perversión del emprendimiento, del emprendedor. Esa intención de generar riqueza es cuando se desvía, es la típica forma de buscar dinero fácil o dinero rápido. Yo creo que todo negocio es válido siempre y cuando no pueda afectar o dañar la vida de alguien más. Si alguien no tiene la capacidad de pagarte un tanque de oxígeno que te costó 5,000 pesos y tú quieres venderlo en 50,000, pues bueno, yo creo que al final ahí llegamos al punto de la perversión del negocio mismo, ¿no? Definitivamente creo que es una situación muy grave. Creo que no es un tema de las empresas como tal, creo que las empresas de alguna manera han estado regulando sus precios, más bien deriva de justamente esta perversión de emprendedores que en su afán de buscar un negocio o un ingreso adicional, llegamos al punto de la reventa sobre la reventa. Te comento, nosotros tuvimos un tema muy similar con el tema de la venta de tela. Nosotros tenemos maquilas en Tehuacán y una tela que costaba 3 pesos, te la querían vender en 40, 50, 60 pesos el metro cuadrado. Esto lo único que genera es una perversión del mercado, de una u otra manera, específicamente en el tema de la bata y el cubrebocas. Es exactamente lo mismo que estuvo pasando en el periodo pasado, pero aquí hablamos de una cuestión de vida o muerte, sí. Porque al final, bueno, una persona si no tiene este recurso vital es el equivalente a vender insulina ante una insuficiencia de la misma, ¿no? Es correcto. Muy bien. Licenciada Karina. Sí, muchas gracias. Pues como lo hemos visto aquí en China, cuando ocurre una tragedia siempre hay un lado bueno y un lado malo, y sin duda alguna este es el lado malo. Y realmente hay una cuestión aquí de oferta y demanda que desafortunadamente no se ha alcanzado a acaparar, y es ahí donde los revendedores buscan sacar ventaja. Entonces, corríjanme si estoy equivocada, yo en mi caso propondría que se habilitara una especie de línea de atención o línea telefónica donde se denunciara a estos revendedores, porque desafortunadamente hay muchísimas personas que dependen de esto para poder seguir viviendo. Entonces, entiendo que hay una situación económica bastante complicada, entiendo que hay una cuestión de desempleo bastante exorbitante, que no hay empleos en ninguna parte y que si bien hay que conseguir uno es sumamente complicado, pero realmente no debe de ser esta parte de buscar el lado perverso, como lo comenta Sergio, o el lado de inhumanidad. O sea, se tiene que corregir esta parte y sobre todo generar esta línea para que en este caso las autoridades, y hago mucho enfoque en las autoridades porque realmente es un factor que tiene mucho que evocar en la parte de tener orden público, o sea, preservar el orden público. Entonces, sobre todo que las redes sociales ha sido como que esta parte o este medio para poder generar esta infodemia que tanto nos atañe y sobre todo que nos ha repercutido. Sí, Luis. Muy bien, bueno, pues, por mi parte... ahora le damos la palabra a la licenciada Pamela. Gracias. Por mi parte, una disculpa por los inconvenientes por el internet. Regreso un poquito muy breve respecto a la pregunta de qué podemos hacer las mujeres para generar recursos de las mujeres. Desde la casa. Así es, por favor. Yo creo que la pregunta, de manera muy respetuosa, pues al contrario está un poco mal planteada. Yo más bien creo que las mujeres estamos haciendo demasiado. No es qué vamos a hacer, es qué llevamos años haciendo. Las mujeres no solo trabajamos en casa, somos madres, formamos una familia, educamos a nuestros hijos, tenemos muchos años en el ámbito laboral, somos personas muy competitivas. Al contrario, yo más bien preguntaría, ¿qué estamos haciendo como sociedad para incluir a las mujeres? Necesitamos espacios en la política, necesitamos espacios en la administración pública. ¿Qué hemos hecho nosotras para generar recursos? Demasiado. Recursos. Nosotras generamos soluciones. Somos personas trabajadoras, somos personas capaces.
creo que más bien muy brevemente la pregunta sería, ¿qué estamos más bien haciendo como sociedad para que las mujeres podamos tener los espacios que merecemos y que realmente exista una paridad de género, que es lo que tanto se ha buscado? Necesitamos que más bien se aperturen los espacios en la política, en la administración pública, en las empresas, en aspectos más bien directivos, tanto de empresarios como de emprendedores. Entonces, yo esa pregunta más bien la concluiría muy brevemente. ¿Qué estamos haciendo? No estamos haciendo. Hemos hecho y hemos hecho demasiado. Y, perdón, respecto de la pregunta. En la vida social económica en general. De la venta. Así es, bueno, pues yo creo que también es un tema de valores, creo que es un tema que como autoridades, el planteamiento se hubiera podido regular porque pues se ha afectado la economía de la gente, mermando pues realmente su economía a través del punto del derecho a la vida, ¿no? De la salud, que son temas realmente relevantes. Yo creo que más bien es interesante, se pudo haber regulado, creo que también se podría hacer actualmente, poner cierto tipo de tabuladores para que al final no exista ningún tipo de venta desleal o arbitraria, como en este caso se está dando. Creo que podría de alguna forma analizarse este punto y repito, creo que es un tema también muy particular, muy personal de valores y pues qué podemos hacer nosotros como sociedad, pues reportar ese tipo de temas, ¿no? Creo que sí ha sido muy lamentable lo que se ha observado no solo en nuestro estado, pues en el mundo, ¿no? Muchas gracias. Sí, por desgracia. Muy bien. Muchas gracias, licenciada. ¿Alguna, si me lo permiten, ningún comentario en particular? Yo creo que lo decía anteriormente, nos hace falta ser más humanos, socialmente hablando, e inclusive, como bien dice la licenciada Pamela, y tiene razón, ¿no? No es que están haciendo las mujeres en casa para generar recursos. Por desgracia o sí, por desgracia más que por fortuna, como bien lo dice, pues las mujeres, yo creo que sin las mujeres seremos una sociedad perdida, ¿no? Porque las mujeres no solamente educan niños, educan hasta los esposos. Y digo, me cuento, ¿eh? No tenemos hijos, pero yo creo que he sido reeducado por mi esposa, porque desgraciadamente, pues también, sobre todo los varones, yo creo que nos educaron un poco incorrecto, ¿no? Ya no me tocó, gracias a Dios, pero la mayoría son un poco más machistas, como que yo en casa no hago cosas de mujeres. Y sin embargo, ahora vemos que pues tenemos que hacerlo y porque tenemos que compartir y que convivir también en casa con la familia. Y bueno, sí sabemos que estos son temas pues, que dan para mucho. Digo, en mi caso, agradezco mucho la participación de cada uno de ustedes. Deseo que de todo corazón esto pase muy rápido. Agradezco de antemano a la licenciada Pamela, a la licenciada Karina, Sergio, licenciado Sergio, muchas gracias, licenciado Yamil, y obviamente a nuestra organización, ASPADEM, pues gracias por darnos y permitirnos este espacio para también pues compartir y ver un poco de lo que como sociedad estamos permitiendo y podemos hacer para que todo esto pues pase de lo más rápido posible y que sea lo menos de daño para todos, que digo, al final todos estamos pues ya perjudicados, ¿no? De antemano, pues muchas gracias, que Dios los bendiga, abrazos, bendiciones. Si les pido, por favor, que se despidan de una manera pues ya algo breve, pero pues para mí es un placer y ojalá que no sea la primera y la última vez que nos veamos. Bendiciones y abrazos para todos y bueno, nos despedimos. Muchas gracias, Luis. Igualmente, muchas gracias a todos mis compañeros, a Karina, a Sergio, al licenciado Yetani por compartir este espacio. Y muy brevemente, pues para despedirme, únicamente refrendar mi compromiso con las mujeres. Hacemos demasiado
necesitamos espacios, somos personas muy productivas desde hace muchos, muchos años. Nuestra inteligencia se ha observado y creo que poco a poco la sociedad ha analizado este punto y la trascendencia que tenemos en el ámbito laboral, y eso a mí realmente me da muchísimo gusto. Y pues muchas gracias, Luis, por el espacio. Muchas gracias, Aspadem. Al contrario, decía Pamela, muchas gracias. Decía Karina. Más que nada, agradecer en este caso la invitación de Aspadem a través de Sergio Ávila. Fue un gusto estar aquí, hacer este cambio de ideas, esta parte de propuestas y más que nada exhortar a la ciudadanía a unidad y sobre todo a trabajo en equipo, porque realmente juntos vamos a salir adelante. Entonces sí es importante que sigamos trabajando en equipo, que le echemos muchas ganas y que sigamos adelante. Gracias. Que así sea. Licenciado Sergio. Pues bueno, agradecerles la invitación a Aspadem, a Cristian, Luis, obviamente Edgar Gitani, Pamela Carrión. Me da mucho gusto poder estar con ellos, igual que Karina, escuchar sus puntos de vista para todos creo que es muy valioso. Son personas profesionales con mucha capacidad y creo que esa visión de valor nos va a sumar mucho en el futuro. Les agradezco a todos su tiempo y bueno, pues poder estar con ustedes el día de hoy para mí fue muy grato. Les agradezco y muy bonita noche. Igualmente, muchas gracias, licenciado Sergio. Hacia adelante, licenciado Edgar Gitani. No, pues muchas gracias a ti, a Aspadem, a Sergio, a Pamela, a Karina y a todos los que nos están viendo por su apoyo. Que Dios nos bendiga, que nos oriente, que nos dé la inteligencia y la sabiduría. Amén. Para que todos hagamos lo correcto y no nos equivoquemos y podamos sacar a toda la ciudadanía adelante. Gracias. Esperemos que así sea. Muy buenas noches a todos, que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.